Muy buenas noches. Esta semana está protagonizada por las movilizaciones de toda la comunidad educativa en todo el Estado. Estamos hablando de madres, padres, alumnos y alumnas y profesores, junto a sindicatos, organizaciones sociales, políticas, en definitiva, todos aquellos que son la mayoría, además, porque el Partido Popular, como saben, ha aprobado en solitario una contrarreforma educativa, la LOMCE, la llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, pero lo que hace, sin embargo, lo que vemos es retrotraernos a épocas pasadas en cuanto a una educación pues ideologizada, una educación que está más enfocada al mercado que a realmente unos itinerarios formativos, no solo desde la instrucción, sino también de la generación de personas, de la generación de sociedad, de democracia, en definitiva de ciudadanía. Y por tanto, estas movilizaciones, esta contestación a una más de las contrarreformas del Partido Popular ha sido rotunda en todo el territorio, también en Marbella, donde destacamos dos hitos. Por un lado, el seguimiento importante en los distintos centros de educación, desde infantil hasta secundaria, y luego también una concentración que tuvo lugar el pasado jueves en la Alameda de Marbella, con un seguimiento importante también por parte de profesores, alumnos, madres, padres, en definitiva. Marbella también se suma a ese no a la LOMCE, a ese no a la también conocida como Ley Wert, y hacer propuestas hacia otro modelo educativo integrador, un modelo educativo consolidado, una sociedad madura que es capaz de dejar a un lado los posicionamientos políticos y la discrepancia para construir un sistema educativo que debe ser integrador y representar a todos. Pues hoy especialmente de Izquierda Unida queríamos centrar nuestro programa en la cuestión de la educación y en esas movilizaciones contra la Ley Wert, y por ello pues nos acompaña un activista en el campo de la educación y de otros muchos campos en Marbella, pero específicamente la educación, como es la representación de la FAPA Mainaque, es decir, la Federación de AMPA, de Asociaciones de Madres y Padres de Marbella, Javier de Luis. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches. Pues como decimos, la semana se ha teñido de verde, ¿no? De un verde que es esperanzador, así en nuestra cultura, pero que también es una marea verde que tiene las ideas muy claras y se está oponiendo a una contrarreforma educativa muy importante que va a afectarnos a todos, ¿no? Todos, no solo los que estén ahora pues, como alumnos, sino un poco a toda la sociedad en general, incluso por lo que afecta a la educación, pues a toda la estructura económica, social, en definitiva, a toda nuestra realidad en los próximos años, si no hay cambios importantes. Sí, totalmente, ¿no? Hay que plantearle además, como tú bien comentabas antes, que hay una respuesta positiva por parte de los ciudadanos de esta ciudad y especialmente por parte de la comunidad educativa, ¿no? Que ha visualizado todos esos conflictos y todos esos daños que supone la aprobación en solitario y no escuchando absolutamente a nadie por parte del Partido Popular, esa ley Wert, esa ley de educación, la LOMCE, que en definitiva es una ley que se hace a la fuerza prácticamente, ¿no? De forma casi violenta, ¿no? No se tiene en cuenta a la comunidad escolar, ni a padres, ni a madres, ni a alumnos, ni a educadores, ni a profesionales, en definitiva, de la educación, que han comprobado cómo ya veníamos arrastrando déficits con las legislaciones educativas anteriores, pero que esta nueva ley viene a intensificar, como decía antes, esos daños, ¿no? Yo creo que la respuesta de la comunidad educativa a nivel estatal y a nivel andaluz, pero especialmente a nivel de Marbella, ha sido enormemente positiva, porque tenemos que tener en cuenta que ya es la tercera o cuarta protesta que se hace. Arrancamos de un conflicto que fue los recortes educativos, que han sido muy, muy intensos, recortes educativos que han supuesto a los docentes, en definitiva, que tienen que trabajar más horas, que tienen más alumnos por aula, que disponen de menos recursos, que les recortan el sueldo, incluso en algunos casos hasta un 30%, y todo eso le supone en definitiva limitar las posibilidades de la comunidad educativa para conseguir que nuestros hijos pues, puedan terminar la educación de infantil y primaria y secundaria con buen resultado. Conviene olvidar una cosa importante: en Marbella hay un 30% de fracaso escolar. En Marbella, además, tenemos todavía aulas prefabricadas. En Marbella seguimos repitiendo aquel enfrentamiento a cuchillo entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía a ver quién tiene o no tiene competencias para arreglar o construir o solucionar el problema de la planta escolar en Marbella, de los nuevos colegios.
esa pelea, como decía, que estaba durante los 15 años del gilismo, el PP parece que está empeñado en repetirla, y eso está haciendo un enorme daño, con lo cual, si ya partíamos de una situación de déficit, le añadimos los conflictos que ha supuesto los recortes y los futuros daños que la nueva ley, la LONCE, va a suponer, pues nos dibujan un panorama desolador, ¿no? Efectivamente, porque ya llueve sobre mojado en general, en esa globalidad, con los recortes que han afectado pues más de 6.000 millones, estamos hablando, un 30% se han reducido los presupuestos en estos últimos 3 ejercicios que está el Partido Popular al frente del Gobierno de España, en el que ha habido pues más de 60.000 docentes que han perdido su puesto de trabajo en los últimos años, interinos, etcétera, más de 4.000 universitarios e investigadores, en el que Marbella también especialmente pues se ha continuado desde el gobierno local pues un recorte en el 50% del llamado bono ayuda para materiales escolares, en el que estamos asistiendo por tanto a una situación en la que la educación pues está sufriendo, ¿no? Pues esta involución importante que estamos viendo en todos los derechos sociales, y la educación no se iba a escapar, igual que la dependencia, que la sanidad, que los servicios sociales, que la propia democracia y los servicios públicos con la reforma de la administración local. Esta es una más de esas medidas que vienen en el paquete de contrarreforma e involución del Partido Popular, pero ¿en qué cuestiones quizás más gráficas podríamos explicar a los ciudadanos para entender qué hay detrás de esta ley BERT y cuáles son los más polémicos de los asuntos que introduce? ¿Por qué el PP llega a quedarse solo en este caso? No tiene apoyo ni de grupos nacionalistas, ni de grupos de centro y derecha, completamente solo, aislado en una reforma, pues que es lo que vemos, todo lo contrario a lo que debe ser la educación, ¿no? Que debe ser búsqueda de consenso. Sí, efectivamente, cuando tú haces una ley, lo lógico es consultar, consensuar, dialogar con las personas que van a ver afectadas por ese cuerpo legislativo, por esa nueva ley, y consultarlas a ver el modo y la forma en que se va a poner en marcha esa ley. Si este gobierno del Partido Popular consideraba necesario y fundamental modificar la ley educativa, bien, puede ser un criterio razonable, la necesidad de cambiarlo, pero si lo vas a cambiar, parece aún más razonable todavía el que consultes con los docentes, los alumnos, los padres, las madres, las federaciones de AMPAs, y sin embargo vemos que el Partido Popular solo ha consultado a dos estamentos, que es la FAES y la Iglesia, y las altas jerarquías católicas, no la Iglesia en general, porque la Iglesia es una cosa muy compleja y hay gente maravillosa, y hay otros sectores enormemente peligrosos, muy conservadores, que son los que más o menos están manejando ahora la curia, y que son en definitiva los que han conseguido que en España ya hemos pasado de una democracia a una teocracia. Es que esto parece que los poderes públicos, nuestro Partido Popular, el que está gobernando en Madrid, pues se somete al dictado de la Iglesia, que no puede ser que la Iglesia legisle, porque entonces ya estaríamos engañándonos todos, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema, que dice que cuando vemos el por qué todos esos grupos que tú comentabas han respondido y han rechazado, no solamente en la calle, sino también en el Parlamento, en sede parlamentaria, han rechazado la tramitación de esta ley, es porque se han dado cuenta que viene de donde viene. No ha habido consenso ni con los colectivos sociales, ni con la clase política, con nadie, solamente con la alta jerarquía católica y la FAES. Entonces, si tú legislas a espaldas de aquellos con los que estás gobernando, lo normal es que los ciudadanos se revuelvan y te digan que no, que efectivamente esa ley no responde a lo que ellos quieren. Y luego un elemento también que había que plantearse muy importante. Un argumento que suele utilizar este gobierno para modificar la ley educativa, son los malos resultados que vienen en el informe PISA. Que efectivamente los resultados nos dicen que en España pues, no son muy buenos. También es verdad que depende también por comunidades, por asignaturas y demás, pero en general los resultados no son buenos. Había que plantearse si efectivamente había que revisar la ley educativa para conseguir mejores resultados. Lo que están haciendo, lo que se está aprobando en esta ley, es justamente lo contrario. Y había que preguntarse si con esa ley vamos a corregir deficiencias. Esto es, si metiendo a más niños en las aulas, pagándole menos al profesor, recortando el número de docentes, de la plantilla de docentes, aumentando las horas de trabajo, vamos a conseguir de verdad mejores resultados académicos. Lo más probable es que no. Y yo creo que esa es la pregunta y la respuesta, en definitiva, que se hacen muchos ciudadanos y muchos responsables políticos, aparte del Partido Popular, ¿no? Que se dan cuenta que lo que se está proponiendo no mejora, sino que con toda seguridad empeorará la situación y los resultados educativos en este país. Sí, desde luego es que lo que plantea, ¿no? No se entiende cómo todavía
empobreciendo todos los recursos a la escuela pública, como el caso de los docentes en primer lugar, ¿no? Y así como las becas, todos esos elementos de incentivo que permiten además que la educación sea igualitaria socialmente, porque es importante también que la escuela se permita, y hasta ahora lo ha sido la educación, el principal ascensor social de personas que pueden, pues a través de su esfuerzo, de su capacitación, pues poder acceder pues a un itinerario luego profesional, etcétera, en igualdad de condiciones. En este caso lo que vemos es una escuela que se plantea como reproductora de desigualdades. Totalmente. Esto de luego es clave, sobre todo cuando en el preámbulo, que es donde viene un poco la filosofía, ahí es donde se toma de las conferencias de la FAE, que es la fundación esta que preside José María Aznar, que sabemos pues el calado de sus reflexiones. Pues en ese preámbulo dice claramente que la educación tiene que estar pues supeditada o se buscará a la competitividad de la economía, efectivamente. Cuando es perverso, cuando ya una cuestión como la educación, claramente lo dicen con total claridad que se va a supeditar a la economía. Por lo tanto, en este sentido vemos que la economía, además, una economía de mercado, injusta, que lo que viene a realizar, pues a dónde vamos a llegar con el apartado educativo, una educación que se ve también como un mercado. De hecho, se abre el mercado de la educación y los colegios privados. Decía antes que se quedaba solo el Partido Popular, incluso hasta los colegios, la Federación de Escuelas Concertadas, que hasta ahora también muy impregnada por la jerarquía de la Iglesia, ha estado al margen de muchas de las movilizaciones que se han realizado. Al final ha visto que se prima tanto la educación privada que incluso hasta la propia concertada pues se ha movilizado porque se ve también atacada en sus intereses. Por tanto, hablamos de una ley ya pues, de este Partido Popular que sin tapujos muestra que está a la avanzadilla de lo que es la economía de mercado y la educación pues como esa factoría en la que se reproduce, una escuela factoría de producción de la mano de obra o simplemente pues, de los ciudadanos, y que se reproduzcan conforme a las desigualdades que hay. Esto, de luego, no es la escuela que hablamos, igualitaria, basada en la diversidad, una escuela integradora, laica. Vamos en unos derroteros totalmente opuestos y, sobre todo, también un poco una reflexión que se viene realizando es que es la séptima reforma educativa que se hace en la democracia. Estamos hablando de una democracia de 35 años desde la aprobación de la Constitución. Vamos a una reforma cada 5 años de la educación, que es un pilar del sistema, y además cualquier reforma educativa necesita unos años de implementación para que realmente pues, pueda dar resultados. Las líneas pedagógicas sabemos que no es algo que produzca un resultado inmediato. Una ley educativa cada 5 años. También dice mucho de la calidad, no la calidad ya, sino la situación de déficit democrático, la falta pues, de esa formación cívica, política, no solo ya de los grandes partidos, sino un poco de la sociedad en general. Sí, efectivamente. Yo creo que los ciudadanos de aquí de Marbella, bueno, en general de todo el Estado español, pero centrándonos aquí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, se han dado cuenta de que la nueva ley le va a afectar de una forma gravísima, porque ya, como comentábamos, partimos de una realidad, de un déficit, de un problema estructural en el mapa escolar que tenemos aquí en el término municipal de Marbella, que los políticos no lo resuelven adecuadamente, ¿no? Y este ayuntamiento parece que se empeña en mantener esa gresca. Y los vecinos saben que de 22.000 personas, 22.000 alumnos que hay aproximadamente en Marbella, entre infantil y primaria, pues el volumen, como decíamos antes, de abandono es altísimo. El 30% es mucha gente, es demasiada gente. Y nuestro ayuntamiento, nuestras comunidad autónoma, nuestro gobierno tendrían que estar buscando fórmulas para reducir esos altísimos niveles de abandono escolar, no para incentivarlos más, porque tal como se está aprobando, los alumnos de Marbella y San Pedro van a ver que el acceso a becas ahora mismo va a ser menor. Se van a dar cuenta cómo una asignatura que estaba olvidada, que era la religión, de pronto va a ser evaluable. Usted sí que, como llevemos la religión al aula, malo. Eso tiene que pertenecer al ámbito de lo personal, de lo privado, y allá cada cual que haga lo que quiera, pero llevarlo a un aula y obligarle al alumno a pasar un examen de religión, no sé, no parece adecuado. Están las reválidas, esto es que a los alumnos cuando terminen sexto curso, cuando terminen la primaria, le pondrán un examen después cuando termine la secundaria y le pondrán otro examen cuando termine bachiller. Esto es que lo van a estar controlando de una forma aún más intensa de lo que se estaba haciendo ahora. Eso lo único que va a conseguir es incrementar el nivel de fracaso, por desgracia, y el nivel de abandono escolar. Y luego el conflicto que aquí en Marbella, lejos de ponernos todos de acuerdo para decir, mire usted, nosotros tenemos que conseguir que este año han ido 2.000 alumnos de Marbella a la universidad, de Málaga, de Granada, donde han deseado. Tenemos que conseguir que el año que viene haya por lo menos 3.000, 4.000.
que se aumente el volumen de chavales que van a la formación profesional. En definitiva, legislar, ponerse de acuerdo para conseguir mejores niveles de educación, y da la sensación de que lo que tenemos es justamente lo contrario, ¿no? Un partido que está ciego y sordo, que no atiende nada más que a lo que le dicen las altas jerarquías católicas y la FAES, y abandona completamente cualquier posibilidad de diálogo, de consenso. Y en una democracia no se legisla en contra de los legislados, se les escucha, se les atiende y se intenta responder a sus demandas. Y eso es justamente lo que no está haciendo el Partido Popular, ni en Madrid ni en Marbella. Desde luego es, como vemos, muy no solamente ya preñada de los recortes, que pueden hablar como de la situación económica, de la crisis, eso está ahí y desde luego es una opción que se ha tomado, porque ya hemos hablado en otras ocasiones, la crisis, no solo la austeridad y los recortes sería una manera de salir de la crisis, hay otras muchas posibilidades en otros sistemas económicos, pero también está la parte ideológica fuerte, como estamos hablando, aparte del factor religioso, por supuesto, que es algo pues de la esfera de lo privado, etcétera, que en un Estado que se declara confesional no debiera tener pues esa primacía, en algo como es la educación pública. Pero después también el factor de la diversidad, como decía, que es fundamental la escuela, aquí pues también se atenta contra esa diversidad, que al final lo que va a traer también es exclusión, porque se pueden hacer, y de hecho con estas leyes, pues grupos de los torpes, puede haber las clases de los torpes, que sean los que tengan peores resultados educativos, por otro lado a otros se puede potenciar pues los que tengan más resultados, agrupar para intentar hacer unas élites, por otro lado personas con discapacidad, con necesidades educativas especiales, en definitiva todo esto es romper un poco lo que es lo que debe ser también de alguna manera la escuela, es un espejo de la propia sociedad, que es una sociedad diversa y no homogénea como quieren hacer, uniforme, y prácticamente bueno pues ese control social que se viene ejerciendo desde la educación, y está aquí pues en esa idea. Pero fíjate, en ese caso, Miguel, verás que cuando los ciudadanos se plantean esta cuestión, ahora mismo cuando los chavales de aquí de Marbella terminan el bachillerato y bueno pues si quieren saltar a la universidad y demás, van a pedir una beca. Bueno, el criterio que van a aplicar ahora mismo el Ministerio es que solamente se va a premiar a aquel que tenga un determinado resultado de esa beca. Esto es que los que pasen de 5, de 6 de puntuación podrán acceder a la beca. Una beca que premia la excelencia, pero que a lo mejor no premia la incapacidad que tengan algunos alumnos de Marbella, que a lo mejor no llegan al 6 y se quedan al 5, la imposibilidad que tengan algunos de Marbella de conseguir una beca de transporte para ir a Málaga. Algo tan sencillo como eso, y van a tener que pagársela de su bolsillo si quieren ir. Con lo cual, el tema de las becas, aunque el ministro nos engañe y nos diga que no se ha reducido el montante total, sigue falta, se ha eliminado el concepto, de tal forma que a los ciudadanos, a los alumnos, a nuestros alumnos, se van a encontrar con que las becas de transporte, las becas de integración que tú comentabas y otro tipo de becas que han intentado buscar fórmulas para meter y garantizar mejor el acceso de los alumnos al bachillerato, a la universidad, a la formación profesional, desaparecen. Y solamente vamos a premiar al que tiene mucha cabeza, pero a los otros no. Y yo creo que eso es un error grave, porque a nosotros, aquí a los ciudadanos de Marbella, nos va a hacer mucho daño. Ya tenemos, como digo, pocos alumnos que saltan a la universidad y probablemente esta ley va a suponer levantar un escalón más esa dificultad, ¿no? Y luego también en los locales, hablabas de Marbella y creo que es importante también, porque esas políticas del Estado y esa línea ideológica clara, el apoyo en este caso, pues, por ejemplo, a la educación privada que va entrando cada vez más en el sistema educativo, también en Marbella estamos viendo ya, ¿no? Antes hablabas de la gresca con la Junta de Andalucía. Bueno, pues como por ejemplo, ya esto en cuestiones concretas, vemos cómo se quedan sin los terrenos que se ofrecen a la Junta de Andalucía. El caso del Colegio Vargas Llosa, que se ha inaugurado ahora recientemente, afortunadamente, pero que estaba en unos terrenos pues, con un arroyo, con bastante dificultad a la hora de construir, que esto pues ha dificultado toda la construcción. Cómo se ha ofrecido terrenos en Balate al lado de la autovía, y sin embargo vemos en la otra punta cómo se hace un proyecto de universidad privada para un grupo inversor suizo y se le da un terreno municipal, suelo público por tanto, en una zona pues privilegiada como la zona del Capricho, en la finca El Pinillo estamos hablando, y luego con un edificio que además ha recibido millones de euros en distintas escuelas taller, fondos públicos por tanto a la Junta de Andalucía para su rehabilitación. Pues una vez que está el suelo público, con el edificio público, con los fondos públicos rehabilitados, se le entrega envuelto a la empresa privada. Sin embargo, vemos como para la educación pública esos peores terrenos, o cómo ha habido hasta el final que hacer una presión importante hasta llegar a ver usuarios al pleno para decirle a la alcaldesa en su cara que querían que se le pusiese nada más menos que un autobús que van a pagar 800 euros al año, que no es gratis, para ir a Málaga a la universidad. Totalmente. Porque no pueden ir. Pues esto es la situación hacia lo público, y sin embargo para lo privado, incluso hasta con problemas urbanísticos de legalidad, etcétera, pues se pone y se envuelve ese terreno para la iniciativa privada, ¿no? También aquí pues claro, son aventajados alumnos, ¿no? Claro, efectivamente, porque nosotros estamos criticando al ministro Wert y a la política del Partido Popular a nivel nacional,
y cómo está muy condicionada o legisla muy a favor o muy al dictado de la FAES o al dictado de las altas jerarquías católicas, no nos damos cuenta que efectivamente aquí en Marbella están repitiendo modelo y criterio y filosofía absolutamente similar: degradar la escuela pública, manteniendo ese enfrentamiento eterno con la Junta de Andalucía, y a la par dotar de recursos, de esfuerzos económicos, de esfuerzos de los funcionarios del ayuntamiento para ir dándole o mejorando la rentabilidad de la escuela privada, con lo cual no nos debemos engañar que lo que hace el Ayuntamiento de Marbella no es inocente, está muy atado o muy liado con lo que hacían o lo que hacen en las políticas del Gobierno nacional. Y yo aquí sí que me gustaría pararme para hacer una crítica, incluso, no sé, primero apoyar en definitiva a los profesionales que se dedican, a los maestros y demás, y luego, no sé, lamentar y criticar la política o las valoraciones que ha hecho los políticos en Madrid, ¿no? Que llegan a intentar insultar a los profesores diciéndoles, insultan a los profesores diciéndoles que solamente protestan por una cuestión económica, ¿no? Como si eso fuera algo malo o algo que se puede esconder. A mí me parece que la protesta por temas económicos, los profesores, como cualquier otro colectivo, tienen derecho a hacerla, pero no es el caso. No es el caso, porque los profesores, si algo han demostrado durante todo este tiempo, es que han peleado primero por los recortes, que no solamente le afectaban a ellos, sino le afectaban a toda la comunidad escolar. Después, por una legislación que no solamente le recorta derechos y sueldo, sino que se lo recorta al resto de la comunidad escolar. Y aún así se han organizado, han peleado y siguen peleando, y con toda seguridad van a seguir haciéndolo, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque los profesores han demostrado al Partido Popular que ellos están peleando por una educación pública, de calidad, laica, y en definitiva porque se mejoren los resultados y se mejore o se legisle siempre y cuando contando con ellos. Y en ese sentido, que los profesores aquí en Marbella hayan mantenido esa presión, la sigan continuando, amenacen además o prometan además que van a seguir manteniendo el pulso con el Gobierno, a mí me parece muy saludable de lo que es una sociedad democrática y de respuesta, en definitiva, a un poder autoritario que es el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, pero que no tiene ni razón absoluta, ni puede legislar de espaldas y contra todos ellos, ¿no? Efectivamente, pues también hay que reconocer, de luego, el trabajo de los docentes, de toda la comunidad educativa, en definitiva, que también los jóvenes han hecho un papel, yo, destacado, ¿no? En Marbella veíamos mucho en la concentración de jóvenes de secundaria, que esto también pues es importante, como están viendo pues esa agresión, se están sintiendo pues políticas contra los ciudadanos del Partido Popular y en temas tan influyentes como la educación, y hay esa movilización. Por tanto, hay que confiar en que la contestación pues tiene que ser creciente y que pueda haber cambios y transformaciones. No siempre van a estar gobernando el Partido Popular, y de luego de esta forma, si se están aislando en todas las decisiones que están tomando, también esperemos que tengan ese aislamiento cuando haya que confrontar, claro, según la democracia, en las elecciones, claro, pronto, cada vez más pronto, ¿no? Entonces hemos visto como hoy la educación ha ocupado pues prácticamente todo nuestro espacio. Sí me gustaría, porque también tiene que ver con la educación de alguna manera, comentar con Javier una iniciativa que hemos planteado desde Izquierda Unida en esta semana, que queríamos que hubiese ido al pleno, que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento, y del que ya daremos cuenta en otro programa de cómo ha discurrido, pero que ha sido vetada por el Partido Popular, y es una propuesta tan entendemos constructiva, y en este caso hasta formativa y educativa, como que determinadas infracciones de tráfico, pues sobre todo las más graves, pues puedan conmutarse en lugar de por la pena de la sanción económica, que al final es gravosa, pero no cambia la conducta, que es lo antisocial que supone pues conducir ebrio o aparcar donde tiene que estar reservado el espacio para un discapacitado, conducción temeraria, más velocidad de la permitida, etcétera, etcétera, y lo que se pide es que esa multa pueda conmutarse por trabajo en beneficio de la comunidad, realmente por toma de conciencia de las realidades que hay, pues, y de esta manera pues corregir de forma educativa y pedagógica esa conducta, esa infracción, que es una conducta antisocial, y no solo, pues como está el Partido Popular empeñado también en la recaudación a costa de los vecinos. No, además, mira, conviene señalar aquí también otros aspectos muy importantes, ¿no? Porque este tipo de iniciativas se hacen en otros ayuntamientos que gobierna el Partido Popular y no pasa nada, que incluso lo proponen ellos, cuidado. Y sin embargo aquí, como tú comentabas, el Ayuntamiento de Marbella, el Partido Popular es muy ciego, muy sordo, y hace un ejercicio del poder muy duro, absolutamente duro, y yo creo que de una forma irracional. Y más irracional en el sentido de que los problemas de aparcamiento, por ejemplo, que son las principales infracciones que se suelen cometer, la culpa de esa falta de aparcamiento es un problema de ciudad, es un problema que debe arreglar el ayuntamiento y que no ha resuelto, a pesar de que lo prometió en la primera campaña electoral, estoy hablando del año 2007, que prometieron resolverlo con una dotación de zonas y plazas y puntos de aparcamiento público,
no se ha hecho, los que se han hecho no funcionan, la gente no puede pagar o no quiere pagar esos dineros, con lo cual el conflicto también es culpable o es responsable el propio ayuntamiento, que como única solución al problema del aparcamiento ha sido sencillamente ponerle precio, ponerle dinero para que la gente pague dinero por aparcar, con lo cual parece una mala solución. Siendo en definitiva la responsabilidad del ayuntamiento el resolver este conflicto y no haciéndolo, es todavía más incomprensible que iniciativas de este tipo que busquen en definitiva aliviar ya no solamente la labor educativa que tú comentabas, ¿no? Sino también aliviar muchas veces, porque, hostia, 100 euros de multa es mucho dinero, ¿verdad? Y aunque tú pagues al principio la mitad, solo los 50 euros, sigue siendo una cantidad importante, ¿no? Y más cuando la falta de aparcamiento obliga a mucha gente a subirse a las aceras, a aparcar en los pasos de cebra, en definitiva, y cumplir el código de circulación, pero es que es imposible aparcar en Miraflores, Santa Marta, la Plaza de Toros, la Divina Pastora, el Arquillo, bueno, hay todas las grandes concentraciones urbanas aquí en Marbella y San Pedro de Alcántara, es imposible que a partir de las 9 de la noche tú puedas aparcar o tengas suficiente sitio para aparcar. Si usted no resuelve el problema de esas personas que no encuentran aparcamiento, pero que pagan sus impuestos, el sello del coche y demás, religiosamente, si usted no le soluciona el problema, por lo menos no se canalla y encima no los castigue, ¿no? Efectivamente, además vemos que más allá de que rechazan esta propuesta, bastante constructiva, y que se aplica en otro aspecto, se potencian todavía medidas para la persecución y la búsqueda clara del aumento de la recaudación, es decir, de atracar el bolsillo de los ciudadanos, como es la grúa express, que lo hemos dicho ya en alguna ocasión, que es esa foto que hace un operario de la grúa, ni siquiera un policía tiene que estar presente, y te retiran el vehículo, paga ya, por supuesto, otra vez poder recuperar tu propio vehículo y luego esa multa, ¿no? Que se puede recurrir o no, pero en definitiva hay sentencias judiciales que dicen que no ofrece todas las garantías legales ese sistema de grúa express y se aplica. Y ahora tenemos que decir también que está en marcha ya la puesta de 2 radares en el casco urbano, que van a costar 110.000 euros, ¿no? Habría que preguntar si con ese coste cuánto va a tardar el ayuntamiento en recuperar el coste, porque si ha costado 110.000 euros, que se espera recaudar mucho más de esos 110.000 euros pues rápidamente, ¿no? Por tanto, vemos cómo son esas cuestiones que todavía van a agravar más a los ciudadanos, y a la medida siempre de la sanción, ¿no? Que puede ocupar a alguna persona, además, causarle problemas graves, como pueden ser embargos de propiedad, etcétera, una vez que no pueda asumir, por supuesto, esto, cuando se puede hacer esta misma tarea en, por ejemplo, protección civil, la DIA, asistencia en carretera, o asociaciones, si es el caso de que se ha conducido con alguna sustancia estupefaciente, alcohol, pues asociaciones de adicciones, etcétera, y es mucho más, será desde luego, pues para la persona, para cambiar esas conductas, que es lo que nos preocupa más, ¿no? Esa rehabilitación de ese tipo de conductas, en los casos que haya ese tipo de conductas, o si no, pues dar una alternativa a un pago económico que muchas veces está imposibilitado el ciudadano para hacerlo. Exactamente, y el propio ayuntamiento muchas veces se va a encontrar con que va a poder resolver algunos conflictos con este tipo de aportaciones, ¿no? Que yo creo que no acabo de entender muy bien por qué el Partido Popular es tan necio, tan torpe, tan oscurantista, ¿no? Y no se da cuenta, en definitiva, que el principal daño que hace con este tipo de medidas casi siempre lo está haciendo en aquellas zonas, como comentábamos antes, donde existe un mayor volumen de clase trabajadora, de clase humilde, donde mayor conflictos sociales suele haber, donde suele haber un mayor consumo de alcohol, y es donde dirige ese afán recaudador, ¿no? Que tú comentabas, ¿no? O sea que los que vamos a pagar con toda seguridad esos 2 radares vamos a ser los vecinos de la Divina Pastora, de Santa Marta, de la Plaza de Toros, de Miraflores, del Arquillo, que son en definitiva donde mayor se concentran este tipo de infracciones, porque en las urbanizaciones de clase media alta aquí en Marbella, la zona de las Chapas, la zona de la Milla de Oro y demás, ahí no suelen tener problemas de aparcamiento de ningún tipo, porque o bien tienen aparcamiento privado o les sobra. Tienen un aparcamiento sobrado en sus urbanizaciones, con lo cual el principal conflicto y la principal vía de recaudación o fuente o origen de recaudación va a ser precisamente los barrios más marginales y más poblados del casco urbano de Marbella y San Pedro, ¿no? Muy bien, Javier, pues un placer poder compartir estos temas, sobre todo, bueno, pues hoy con esa semana de lucha contra la reforma educativa, que no va a acabar aquí, desde luego, que vamos a continuar y habrá que seguir intensificando el trabajo en contra de los recortes, ya no de la educación, en la sanidad, con los repagos, con la reforma de la administración local, la reforma de la justicia, en definitiva, toda esa gran involución que plantea el Partido Popular, a la que desde luego desde Izquierda Unida, pues junto a la sociedad, junto a la ciudadanía,
queremos dar una respuesta en forma de movilización, de toma de conciencia y de activismo, ¿no? Ciudadanos que tenemos que ejercer nuestros derechos, ahora ya para defendernos de una agresión clara, que es la que nos está perpetrando el Partido Popular con total claridad y con la máxima de imponer con las políticas de mercado, las políticas que vienen desde la Troika, ¿no? Ese conglomerado de Fondo Monetario, Banco Europeo, Comisión Europea, en definitiva. Ante esa prioridad para los mercados, nosotros cerramos hoy este programa con esas imágenes de los jóvenes implicados, con mensajes de esperanza y de una ciudadanía que seguro que al final pues podrá vencer en esa batalla por sus derechos, que desde luego pues a la que ante esta agresión tenemos todos que responder con esa claridad, con esa rotundidad y con la movilización, siempre y en todo momento también en Marbella, y desde luego de las políticas locales y nacionales, porque el Partido Popular lo tiene claro, están coordinados para esa estrategia común que entre todos tenemos que desmontar. Pues muchas gracias y volveremos la próxima semana con otros temas también, esperemos que de interés para todos ustedes. Buenas noches.